Bienvenidos a la tesis del hombre gris. La claridad es la cortesía del filósofo, pero la oscuridad es el refugio de los impostores. José Ortega y Gasset. Vivimos en una era donde pensar se volvió un acto sospechoso. Hacer preguntas es casi un delito moral. Y quien se atreve a mirar más allá de lo que la mayoría repite, corre el riesgo de ser aislado, cancelado o ridiculizado. El nuevo orden del pensamiento no necesita cárceles, tiene etiquetas. Ya no se encierra al que incomoda, se lo llama conspiranoico, retrógrado, loco o peligroso. Y así, entre la burla y el miedo a quedar fuera, se domestica la conciencia. El hombre gris observa cómo el adoctrinamiento cambió de rostro. Ya no se impone con dogmas religiosos, sino con frases que parecen nobles. Libertad, empoderamiento, inclusión. Pero detrás de esas palabras, hay lo mismo de siempre. Control emocional, miedo a la diferencia y necesidad de pertenecer. Hoy el altar no es de piedra, sino digital, y la misa se transmite por pantallas que prometen conciencia mientras fabrican obediencia. En los colegios, los maestros ya no enseñan a pensar, enseñan qué pensar. Y muchos padres, agotados o ausentes, celebran ese supuesto progreso sin notar que el precio es altísimo, el pensamiento propio de sus hijos. El hombre gris ve a una generación educada para repetir consignas, no para descubrir verdades. Se le enseña a una niña que abortar es poder, sin explicarle que ese discurso niega su propia existencia. Y nadie se detiene a preguntarse qué pasará cuando, dentro de 20 años, esas mismas mujeres, ya adultas, ya madres, se enfrenten al peso moral de haber destruido una vida mientras les decían que era libertad. Nadie quiere ver el futuro, porque pensar en consecuencias es una herejía dentro del templo de lo inmediato. El sistema, que antes ofrecía religión, ahora ofrece ideología. Ambas tienen la misma estructura: promesas de redención, enemigos simbólicos y una recompensa para los obedientes. Y mientras la sociedad discute por colores, banderas o causas, el pensamiento libre desaparece en silencio. El hombre gris no se enfrenta a Dios ni a la ciencia, sino a la sumisión que se esconde detrás de ambos. A veces, la verdadera rebeldía es no tener una tribu, no alinearse con nada, ni con los que rezan, ni con los que gritan, ni con los que venden verdades empaquetadas. Porque cada época tiene sus profetas y sus templos, y todos piden lo mismo: fe ciega y silencio. Y el que se atreve a romper ese molde queda solo, observando cómo el mundo se disfraza de libre mientras repite los mismos patrones de esclavitud mental. El hombre gris sabe que no hay conspiración más perfecta que la costumbre. Y no hay demonio más poderoso que la necesidad de pertenecer. Por eso elige observar, cuestionar y callar cuando las voces se amontonan. Porque entiende que no todos quieren ver, y que el más ciego no es el que no puede, sino el que elige no hacerlo. El hombre gris entiende que la mayor prisión no está en las leyes, ni en los gobiernos, ni en las religiones. Está en la mente que acepta sin revisar. Esa mente que repite lo que oye, que siente lo que se le dice que debe sentir, que se indigna cuando la pantalla le indica el momento correcto para hacerlo. La obediencia invisible es más efectiva que cualquier dictadura, porque el esclavo cree ser libre. Vivimos en un tiempo donde la rebeldía es un producto. Las consignas se imprimen en remeras, se corean en redes y se olvidan al día siguiente. Cada revolución es reemplazada por una más rentable. Y el pensamiento libre se convierte en una amenaza para el mercado de las emociones. El hombre gris observa cómo el sistema aprendió a mutar. Antes te decía qué pensar, ahora te convence de que lo pensaste solo. Ya no necesita cadenas, solo algoritmos que filtran lo que ves, lo que lees y lo que crees haber descubierto por tu cuenta. Y así, el ser humano moderno, lleno de información, termina siendo el más fácil de manipular. Porque no hay mayor debilidad que la mente que se cree despierta mientras sigue dormida. La desprogramación no es un acto romántico, es una amputación. Romper con lo que uno fue, cuestionar las raíces, revisar las creencias heredadas. Duele, y duele porque al hacerlo se desarma toda la estructura que daba sentido al mundo. Por eso son pocos los que se atreven. El resto prefiere maquillarse con frases espirituales y seguir siendo esclavos con una sonrisa. El hombre gris no cree en maestros, ni en salvadores, ni en promesas de ascensión. Sabe que quien vende iluminación ya está perdido, porque el que realmente despertó no tiene nada que vender. La conciencia no es un curso ni una técnica, es una consecuencia inevitable del dolor bien observado. Despertar no es ver más,
Es dejar de mentirse. Y eso, en una sociedad construida sobre la mentira colectiva, se vuelve casi una forma de exilio. Porque el que deja de mentirse deja de pertenecer. Y el que deja de pertenecer, incomoda. Y quien incomoda, termina siendo cancelado, silenciado o diagnosticado. Pero el hombre gris no busca aplausos ni comprensión. Sabe que este camino no tiene espectadores, solo testigos internos. Y entiende que cada ser humano tiene su propio momento de ruptura, su propio derrumbe. Algunos lo llaman despertar espiritual, otros crisis existencial. El nombre no importa. Lo que importa es que, en ese punto, se revela la verdad más incómoda de todas. Nada de lo que te enseñaron era realmente tuyo. Y ahí comienza la verdadera batalla. No entre el bien y el mal, ni entre la luz y la oscuridad, sino entre tu mente programada y tu conciencia silenciosa. Entre la comodidad de seguir dormido y el vértigo de abrir los ojos sin saber qué vas a ver. El hombre gris observa en silencio cómo la humanidad forma a sus hijos para repetir lo que la destruye. Se les enseña a obedecer antes de comprender, a aceptar antes de dudar, a adaptarse antes de conocerse. Los sistemas de educación no nacieron para liberar, sino para producir versiones predecibles del ser humano. Y el resultado está a la vista. Generaciones enteras que creen ser libres porque pueden elegir entre las mismas opciones que les ofrecen los mismos amos. Hoy la libertad se mide por la capacidad de opinar, aunque nadie piense. Se confunde el ruido con la voz, la reacción con la reflexión, la emoción con la verdad. Y mientras tanto, los niños aprenden desde pequeños a temer al silencio, porque en el silencio podría aparecer su verdadero pensamiento. El hombre gris lo sabe. El sistema no necesita prohibir la verdad, solo distraer de ella. En una época donde todos parecen iluminados, pensar distinto es una amenaza. Y criar a un hijo con pensamiento propio es casi un acto de resistencia. Porque el que aprende a cuestionar no puede ser manipulado, y el que no puede ser manipulado, no sirve al sistema. Por eso el adoctrinamiento empieza tan temprano, para que el alma se acostumbre al molde antes de conocer su forma. Los padres, sin saberlo, repiten las mismas cadenas que un día los sujetaron. Imponen el miedo que heredaron, la moral que no revisaron, la fe que nunca sintieron del todo. Y lo hacen con amor, porque creen que así protegen. Pero el amor sin conciencia también puede ser cárcel. El hombre gris entiende que la verdadera herencia no está en lo que se deja, sino en lo que no se impone. En permitir que un hijo vea el mundo sin los filtros del trauma de sus padres. Educar no es moldear, es acompañar sin contaminar. Es enseñar a mirar sin decir qué ver. Es dar herramientas para pensar, no instrucciones para obedecer. Pero eso requiere algo que pocos adultos soportan. Reconocer que casi todo lo que aprendieron fue una mentira útil para sobrevivir, no para entender. El hombre gris mira hacia adelante y ve a los niños como el último vestigio de humanidad. Si ellos logran conservar la curiosidad, el asombro, la duda, el futuro aún puede ser distinto. Pero si también son arrastrados por la corriente de la información masiva, si aprenden a creer sin comprobar, si crecen repitiendo frases vacías en nombre del progreso, entonces la humanidad habrá completado su ciclo de autodestrucción sin haber entendido nada. El hombre gris no busca convencer, solo deja señales para quien esté dispuesto a verlas. Porque el despertar, si ocurre, no vendrá por moda ni por milagro, sino por la simple necesidad de un ser humano de no volver a dormirse frente a su propia vida. Reflexión final. El hombre gris no vino a imponer su visión, solo a recordar que, antes de todas las ideas, existía el silencio. Y en ese silencio, el ser humano podía escucharse sin interferencias, sin pantallas, sin consignas. Hoy, ese silencio se volvió insoportable. El ruido constante sirve para tapar la voz interior que intenta despertar. Pensar distinto no es un privilegio ni una rareza, es una necesidad biológica del alma. Pero el alma, en este tiempo, está anestesiada. Le dieron distracciones en lugar de sentido, consumo en lugar de comprensión, y miedo en lugar de fe. Y el resultado es una humanidad que se cree despierta porque cambió de opinión, pero no de conciencia. El hombre gris no juzga, observa. Y al observar, comprende que el problema no es creer en algo, sino no saber por qué se cree. Porque una mente que no examina su fe se vuelve el arma más útil de quienes la diseñan. Por eso, el verdadero despertar no tiene luces ni aplausos. Es silencioso, incómodo, y muchas veces solitario. Porque solo quien se atreve a desmontar su propio pensamiento puede empezar a ver. El hombre gris mira al mundo y ve multitudes discutiendo sobre libertad mientras viven bajo el dominio del miedo. Ve a padres que hablan de amor pero educan desde la culpa.
Ve a líderes que predican unión mientras siembran división. Ve a niños que nacen puros y crecen imitando adultos rotos. Y entiende que la humanidad no necesita más dioses ni más ideologías. Necesita valentía para mirarse sin disfraces. No habrá salvadores, ni naves, ni rescates colectivos. El único rescate posible es individual, interno y dolorosamente humano. Cada persona debe decidir si sigue creyendo lo que le dijeron o si se atreve a descubrir lo que realmente es. Y ese paso, tan pequeño y tan inmenso a la vez, es lo que el sistema teme más que cualquier revolución. El hombre gris no promete respuestas, solo deja preguntas que hieren, porque sanar también duele. Y mientras el mundo sigue buscando señales en el cielo, él recuerda que lo divino no desciende desde arriba, sino que emerge desde adentro cuando ya no hay miedo a ver. Quizás, pensar distinto sea el último acto de amor que le quede al ser humano. Y tal vez, cuando el ruido se apague y la pantalla se enfríe, alguien recuerde que todo comenzó con una simple duda. Esa chispa invisible que, en medio del caos, le susurra al alma. ¿Y si no fuera como te dijeron? Gracias por haber llegado hasta el final de este nuevo capítulo de la tesis del hombre gris. Cada palabra, cada silencio y cada reflexión que compartimos acá son parte de un mismo intento: entendernos un poco más como especie. Si algo de lo que escuchaste resonó en vos, no es casualidad. Nada de lo que mueve al alma lo es. Te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario, y compartir este mensaje con alguien que todavía esté buscando respuestas. Porque quizás eso que buscamos afuera, ya nos está esperando adentro. Y como siempre, dejo una pregunta abierta: ¿cuántas veces nos mentimos para seguir perteneciendo a lo que ya no somos?